Buenos días, buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Eh, Miremos este corto video y analicémoslos a la luz de la Escritura. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito, oiga, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que... ¿Es el apóstol Pablo machista? ¿Tiene el apóstol Pablo pensamientos machistas? Y todo está relacionado a lo que le dice al siervo Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. También el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia, a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 14 del 32 en adelante. Y las citas bíblicas dicen así. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 32 en adelante dice la Biblia: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y no solo a las mujeres, el apóstol Pablo manda a callar, también a los hombres. Eso lo podemos ver en el versículo 27 al 31. Y esto es en la iglesia local, ¿verdad? En la congregación. Sigue diciendo el texto: porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo, dice el apóstol Pablo, son mandamientos del Señor, ¿verdad? Ella dice en el video que el apóstol Pablo está hablando de machismo, de una cultura machista. Ella dice también que el apóstol Pablo no dice así explícitamente: Dios me dijo o Dios me habló, que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. También ella dice que el apóstol Pablo está hablando de manera implícita: yo no permito. O sea que es Pablo en su naturaleza pecaminosa el que habla. Ella dice también que el apóstol Pablo se justifica en lo que va a decir más abajo, porque la mujer fue que pecó. Primeramente, un libro inspirado por Dios puede hablar de machismo. No le ha dado Dios al hombre y a la mujer desde el principio roles. No le ha dado Dios al hombre y a la mujer algunas similitudes, pero roles diferentes en la sociedad, en la familia y en la iglesia. No es el mismo apóstol Pablo que le dice a Timoteo que toda la Biblia
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es toda la escritura inspirada por Dios o solo estos versículos no? ¿Pueden estos versículos poner en duda la inerrancia de las escrituras? Si nosotros decimos que solo un trozo de las escrituras son palabra de Dios y un trozo de las escrituras son palabras de hombre, estamos rozando las orillas de la herejía y es muy peligroso. Vean lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. El mismo apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, mas os hago, saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es por eso que algunas personas cuestionan las escrituras diciendo, los evangélicos solo predican lo que le conviene y no predican todo el consejo de Dios, siendo la Biblia inspirada por Dios. Dice el apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética, la Biblia más segura. No es solo inspirada por Dios, sino que también es la más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ella dice que el apóstol Pablo está hablando implícitamente, diciendo, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y volvemos a lo mismo. ¿Acaso esta parte de la Escritura no es Pablo inspirado por Dios hablando? ¿No es Pablo hablando inspirado por el Espíritu Santo? ¿O es el Pablo en la carne hablando? ¿No es Pablo inspirado por Dios que después habla dándole a Timoteo los requisitos que deben de cumplir los pastores? ¿O esto tampoco es inspirado por Dios? ¿No es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, que también enseña que la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia? ¿O es Pablo machista? ¿O es Dios el machista? Vayamos a la historia. ¿Acaso Dios no levantó a líderes, hombres, a través de la historia? A José, a Moisés, a Josué, a David, a Salomón. ¿O acaso Dios es machista por esto? Ciertamente, Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Y en el libro de los Jueces sale una excepción, que es Débora. Y esta fue una jueza que Dios levantó para librar al pueblo de Israel junto a Barak. Y aquí vemos el complementarismo. Aquí vemos el complementarismo. Ahora, Dios eligió a Moisés
o lo eligió el hombre? ¿Dios eligió a José o lo eligió un hombre? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? Que quién es la cabeza de la familia, del hogar. Claro que Dios dice que el hombre y la mujer, ayuda idónea. En Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Es acaso Dios machista por decir esto? Analicemos, escudriñemos la Escritura. Como dice el apóstol Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. O sea que yo no puedo venir y decir, esto es lo que dice Pablo. No, yo tengo que utilizar las Escrituras, porque la misma Escritura se interpreta a sí misma. Ella dice también en el video que Pablo se justifica en esta frase, porque ella fue la que pecó. Como que dice que el apóstol Pablo le echa la culpa a Eva, pero vayamos al suceso. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí puede usted leer toda la historia. Pero antes miremos dónde Dios le da la orden a Adán y dónde Dios creó a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la orden que se le da a Adán. Este es el mandato que Dios le da a Adán. Todavía la mujer no había sido creada. Aquí vemos que Dios puso a Adán como la autoridad en el huerto del Edén. Lo puso como cabeza. Y ya la orden ya había sido dada. Versículo 18. Génesis capítulo 2. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este es el propósito de la creación de la mujer. Ayuda idónea. Aquí está el rol de la mujer, ayuda idónea, y la mujer se debe de sentir incluida en los planes de Dios, pero haciendo esto, una ayuda idónea, no la autoridad. Es lo que dice Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Y es verdad, toda la conversación que tuvo la serpiente fue con la mujer, fue con Eva. Y qué astuta la serpiente. La Biblia lo dice. Le dijo: con que Dios os ha dicho eso. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente pone en duda la veracidad de la palabra de Dios. Es como a muchos el enemigo les dice: con que Dios dice esto, no le creáis. Así actúa el enemigo. Así actúa el enemigo. Dice Dios en su palabra que las relaciones sexuales deben de ser dentro del matrimonio. Y el enemigo dice: no es verdad. Ustedes pueden fornicar.
No hay nada de malo en eso. Dios dice a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El enemigo dice, Dios no dice eso. Eso no es verdad. Sean machistas, golpeen, tengan más mujeres. El enemigo es el que trata de tergiversar las escrituras, como en el principio, con Adán y Eva. Dios dice, no le permito a la mujer enseñar en el culto público, ni ejercer dominio sobre el hombre. Ustedes, mujeres, los deben de hacer, pero en otro contexto. El enemigo les dice a ustedes, mujeres, eso no es cierto. Ustedes pueden ser pastoras. Tú lo puedes hacer. El feminismo te dice, tú puedes salir adelante, tú no necesitas de un hombre. No dependas de un hombre. Tú eres una guerrera. Tú puedes salir adelante, tú eres madre y padre. Y vienen y la empoderan. Ideología satánica que en vez de ayudar a la mujer la destruyen. Ya la mujer sabía que de ese fruto no debía comer, y la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde estaba Adán siendo la autoridad? Adán dejó de ser la autoridad y Eva pasó a ser la que tomó la decisión. Pasó a ser la líder y incurrió en transgresión. Y eso, amigos, hermanos, es lo que pasa hoy en día en la iglesia, en las mayorías de la iglesia, que al no haber hombres, varones de Dios, al hombre dejará a un lado la autoridad que Dios les dio. El enemigo se aprovecha y le dice a la mujer, anda, ve y hazte pastor, porque aquí no hay varones. Y claro que después de la caída, después de ese suceso en el huerto del Edén, la mujer va a querer ejercer autoridad sobre el hombre. Y es lo que está ocurriendo. Un caso bíblico, ustedes lo pueden ver, leer. Le doy la cita. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Y es el caso de Jezabel. Al rey no tener los pantalones para gobernar, Jezabel gobernó en su lugar. Les quiero decir algo. La mujer tiene culpa. La mujer tiene culpa, pero más culpa tiene el hombre. La mayor culpa cae sobre el hombre por haber dejado la autoridad que Dios le entregó en sus manos. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. No fue a la mujer, porque a la mujer no le dio el mandato. No fue a la mujer que le dio la autoridad para que Dios haya llamado a la mujer, sino que fue al hombre. Y el hombre va a tener que afrontar las consecuencias. Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Desde aquí el diseño original de Dios se destruyó.
Desde aquí, el diseño que Dios quiere para el hombre y la mujer se destruyó por la desobediencia de ellos. Pero para reconstruirlo ha venido nuestro Señor Jesucristo, para que en Cristo Dios nos devuelva nuestro rol a cada uno, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Nadie que venga con este mensaje es machista. Más bien quiere que la mujer sepa que en Cristo su rol es muy importante como el del hombre. Dios nos ha capacitado a los dos con dones. La mujer ha sido capacitada para aprender y enseñar, pero en diferentes contextos que la Biblia da. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice que las ancianas sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto no lo pueden hacer en un culto público. Algunas iglesias tienen un ministerio para las mujeres y eso es lo más sano. Que la mujer enseñe a las otras mujeres a saberse comportar. A saberse comportar. El propio Timoteo tuvo 2 mujeres que le enseñaban. Y esa era su abuela Loida y su madre Eunice. De igual manera, la mujer debe de aprender. En este mismo pasaje de 1 de Timoteo, dice la Biblia que la mujer aprenda la sana doctrina, para que así puedan enseñar a sus hijos a conocer más de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. También Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes las enseñanzas de tu madre. Proverbios capítulo 31. La Biblia nos enseña la enseñanza, ¿verdad?, de la madre de Lemuel, donde seguidamente Dios nos va a mostrar el carácter de una mujer bíblica, en la mujer virtuosa. Hermanos, amigos, compañeros, el enemigo siempre ha querido tergiversar las escrituras, siempre ha querido ponerla en duda. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros a decirnos toda la verdad y a declararnos la verdad. Y si usted dice que Pablo es machista, o viene de una cultura machista, o habla de una cultura machista, usted puede ser que no ha pedido a Dios que la ilumine. La Biblia es la palabra de Dios. Es inerrable, es confiable, es segura y es una lámpara que alumbra nuestro camino. Dios usa a hombres, Dios usa a mujeres, pero cada quien en su rol, porque así, o para que así la iglesia fluya mejor, para que así la familia fluya mejor, para que así la sociedad fluya mejor. La Biblia es clara cuando nos dice
cuál es el rol del hombre y de la mujer. Y ciertamente el enemigo ha causado mucho daño en esas dos partes, porque ciertamente no hay hombres en las iglesias que se agarren los pantalones y ejerzan el llamado que Dios le ha dado. Por otro lado, vemos mujeres que no han entendido verdaderamente el rol que tienen en una iglesia. Dios así lo quiere. Dios así lo quiere. Espero, ¿verdad?, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo los guíe, le muestre la verdad, que el Espíritu Santo los convenza de su palabra y que ya no hagamos caso a estas ideologías satánicas, que el único objetivo que tienen es tergiversar las escrituras. Creo que hay suficiente evidencia, pasajes bíblicos donde sostienen esta postura, que cada quien tiene su rol en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Pero como dice el apóstol Pablo, el que se crea espiritual, el que se crea profeta, el que se crea tener a Cristo en su corazón, reconozca que estos son mandamientos del Señor, que esto es lo que Dios quiere. Y también dice el apóstol Pablo que el que ignore, ignore. Pero estoy seguro de que todo daremos cuenta de lo que hacemos aquí en esta vida, sea bueno o sea malo. Que el Señor me le bendiga. Comenten, den su opinión con respecto al tema. Siempre dejen su like, compartan para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Padre, en estos momentos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria a ti, Padre. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, de aprender más de tu palabra, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú dándonos entendimiento, conocimiento, sabiduría, Padre. Oh, mi Dios, que sea tu palabra, Padre, enseñándonos, mostrándonos el verdadero camino, Señor. Tu palabra es fiel. Tu palabra es como una antorcha que alumbra nuestro camino. Ayúdanos a entenderla, a ponerla en práctica, mi Dios.
Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima. El próximo martes estaré subiendo otro video. Tal vez suba 3 reflexiones. Tal vez suba 2 reflexiones a la semana. Porque ciertamente la palabra de Dios se tiene que predicar. Se tiene que predicar no esperando agradar a los hombres, sino se tiene que predicar a como se tiene que predicar, a como se debe de predicar, siempre poniéndola en alto. Nos vemos.